y función de los lípidos. 5. Conocer la importancia, la clasificación y función de los polisacáridos. Como estamos viendo, jóvenes, en este capítulo específicamente vamos a hablar de estas macromoléculas que son parte de la constitución celular y no solamente de la célula eucariota, también vamos a ver que es parte de la célula procariota. ¿Sí? Entonces vamos a dar continuidad y vamos a ver empezando con la primera parte en la introducción. Bien, ¿qué tenemos durante la evolución? ¿No? Durante la evolución podemos ver que las moléculas, las macromoléculas, ¿no? Se van formando por diferentes átomos, ¿no? Durante el tiempo se han ido seleccionando algunos tipos de átomos para la formación específicamente de las biomoléculas. Ahora, algo muy interesante que tanto los seres animados y los seres inanimados están formados por átomos similares pero en diferente proporción. Como vemos acá, los seres animados, que son componentes de las células, ¿sí? Las células de los seres animados están formados por un 99% de hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, es lo que nosotros conocemos como el famoso chon. Ahora, en los seres inanimados están formados por los mismos átomos, como decíamos, ya estos seres inanimados que están sobre la corteza terrestre. ¿Y estos átomos cuáles son? ¿No? El oxígeno, el silicio, el aluminio, el sodio. Ahora, las células se componen. ¿Cómo están estos átomos dentro de las células? Se componen de macromoléculas, donde estas macromoléculas se encuentran polimerizadas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir polimerizadas? Que están formados por monómeros, es un conjunto de monómeros, ¿no? Entonces nosotros decimos que la célula tiene o está formada, se compone de macromoléculas, también estas macromoléculas polimerizadas, porque son moléculas de alto peso molecular y son polímeros porque están formados por monómeros. Algo muy importante que nosotros tenemos que ver, ya, donde estas células, si bien se componen de estas macromoléculas poliméricas, no se olviden que es una macromolécula, es una molécula de alto peso molecular. ¿De qué están formadas estas macromoléculas? Están formadas por monómeros. Si los monómeros son iguales, como lo vemos en esta figura, en esta imagen, decimos que es un homopolímero, como lo podemos ver acá. Un ejemplo característico que nos menciona el libro nos habla de lo que es el glucógeno como homopolímero. ¿Y quién es el monómero? El monómero, en este caso, sería la glucosa. Glucosa, 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 glucosa. El homopolímero llegaría a formar lo que es el glucógeno, donde los monómeros son iguales. Ahora, si vemos acá, si los monómeros son diferentes, ¿sí? La macromolécula se llama heteropolímero. Aquí vemos un monómero distinto, bueno, está representado por colores diferentes, ¿ya? Este es un heteropolímero. Y un heteropolímero característico que nosotros podemos ver, ya dentro de estos heteropolímeros están lo que son las proteínas, donde estarían formados por diferentes monómeros, que son los aminoácidos. Tenemos algunos polisacáridos, por ejemplo, los glicosaminoglicanos, que están formados por monosacáridos diferentes. También tenemos los ácidos nucleicos, que es ADN, ARN, que están formados por diferentes nucleótidos. ¿Sí? Entonces, estos serían algunos ejemplos de heteropolímeros, ¿no? Bueno, dentro de la célula hay otras macromoléculas también, dentro de estas, pero en pequeñas proporciones, cantidades. Estos son los lípidos, el agua, minerales, vitaminas. Entonces, ¿cómo están estas moléculas en las células? No están como simples moléculas, están como macromoléculas. Y estas macromoléculas están polimerizadas, que es una macromolécula, es una molécula de alto peso molecular. Bien, mencionamos también lo que es la palabra biopolímero.
¿Ya? ¿Qué son los biopolímeros, no? Estos biopolímeros son los polímeros que se encuentran en los organismos vivos y los conocemos como biopolímeros. Si volvemos atrás, ejemplo de estos biopolímeros que se encuentran dentro de las células serían las proteínas, polisacáridos, ácidos nucleicos y otras macromoléculas menores. Vamos a ver lo que es la molécula del agua. El origen de las células se asocia con el agua. El agua es la molécula más abundante en todas las células. No es una molécula inerte. Donde hay agua, hay una vida celular. El agua morfológicamente y eléctricamente es asimétrica, ¿no? Si nosotros podemos ver acá, morfológicamente está estructurada por un átomo de oxígeno, 2 de hidrógeno, ¿ya? Estos dos átomos de hidrógeno con el oxígeno, vemos una simetría llegando a formar, ¿sí?, 104.9 grados centígrados. Se ve la simetría en la morfología, la positividad entre los hidrógenos y la negatividad en el oxígeno es considerado como un dipolo y también es el disolvente más conocido porque disuelve muchas sustancias cristalinas y otros compuestos iónicos, por ejemplo, el cloruro de sodio. Esta es una figura, jóvenes, de nuestro libro. Es la figura 3.1 que ustedes saben que tienen que repasar de cada capítulo, desde lo que es el tema, desde el título, la guía y cada figura, tabla y cuadro que hay. Bien, otras características, ¿no? Vamos a ver la afinidad por el agua de estas macromoléculas. El grado de afinidad por el agua de las macromoléculas va a determinar algunas propiedades. Es así que nosotros podemos dividir en dos grupos, ¿no? Tenemos las moléculas, podemos ver las moléculas hidrófilas y también dentro de la célula o componentes de la célula hay moléculas hidrófobas. Si el agua es la molécula más abundante, un porcentaje más de la mitad dentro de la célula, entonces, los biopolímeros que están dentro de la célula tienen afinidad por el agua o no tienen afinidad por el agua. Estos biopolímeros sí van a tener afinidad por el agua. Se las considera como moléculas hidrófilas. Pero también hay otros componentes en la célula que no tienen afinidad por el agua, se las llama moléculas hidrófobas. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia. ¿Por qué algunas tienen afinidad por el agua dentro de la célula o fuera de la célula, las macromoléculas, y otras no? Las moléculas hidrófilas se las considera así. ¿Por qué? Porque está conformada por grupos polares, ¿ya? Los polímeros celulares, entonces, con afinidad por el agua, es que están formadas por grupos polares. El ejemplo de estos grupos polares pueden ser carboxilo, hidroxilo, aldehído, sulfato, fosfato. Entonces estas moléculas muestran una solubilidad en el agua y se llaman moléculas hidrófilas. Ejemplo, los ácidos nucleicos, ADN, ARN, los hidratos de carbono y muchas proteínas. Ahora, dentro del componente de la célula, las moléculas hidrófobas que no tienen afinidad por el agua, es porque tienen un grupo apolar o grupos apolares. Son insolubles en agua. Ejemplo, lípidos, aceites, la parafina. También tenemos que reconocer que como componente de la célula tenemos las moléculas anfipáticas. Estas moléculas anfipáticas, a ver, vamos a ir aumentando. Estas moléculas anfipáticas, acá, específicamente se refiere a los lípidos que van formando la membrana celular. Esto es un lípido, este es otro lípido, ¿sí? ¿Por qué molécula anfipática? Vemos acá un lípido que tiene una región hidrófila, que es soluble en agua, y tiene otra región que es hidrófoba,
es insoluble en agua. Por eso parte de la membrana, el componente hidrófilo siempre va a estar expuesto hacia afuera o hacia adentro, intracelularmente o extracelularmente, porque intracelularmente hay agua, extracelularmente también hay agua. Y las colitas, como decimos, de los lípidos, es la región hidrófoba, ¿ya? Esta es insoluble en agua. Entonces, estas moléculas son denominadas, consideradas como moléculas anfipáticas. Bien, vamos a ver que el conjunto de monómeros llega a formar los polímeros. Ahora, ¿cómo estos monómeros están unidos? Nos menciona específicamente el libro que hay dos tipos generales de fuerzas en la cohesión de los monómeros. ¿A qué se refiere con esto? Que hay enlaces que unen los monómeros para formar a los polímeros. Nosotros tenemos en el libro la tablita 3.1, nos dice, ¿no? Energía gastada para romper algunos enlaces moleculares de cierto interés biológico. Nos describe acá dos tipos de enlace, el enlace covalente fuerte y el enlace no covalente, el enlace débil. El enlace covalente fuerte es un enlace estable, consume grandes cantidades de energía, ¿no? Aquí podemos ver que si va expresado en kilocalorías mol, puede estar representado por enlaces simples, 88, enlaces, ¿no? Kilocalorías mol formados por enlaces simples, el enlace doble, enlace triple. Dentro de estos, ya en el contexto nos menciona como el enlace peptídico, el enlace disulfuro, ¿no? También el enlace diéster fosfato como ejemplo. En los enlaces no covalentes, el enlace débil, estos se forman con poco gasto de energía y se pueden deshacer con procedimientos suaves, ¿no? Aquí tenemos los puentes de hidrógeno, el enlace iónico, la interacción hidrofóbica. En los puentes de hidrógeno lo vamos a ver en una estructura secundaria, terciaria, cuaternaria de una proteína. También lo vamos a ver uniendo las bases nitrogenadas de los nucleótidos. El enlace iónico lo vamos a ver la unión formando entre moléculas ácidas y básicas, la interacción hidrofóbica entre moléculas apolares. Y si vemos la relación de kilocalorías mol, aquí es menor. Por eso es un enlace no covalente, un enlace débil, que se necesita poco gasto para romper la energía, ¿no? O para romper el enlace, poco gasto energético para deshacer el enlace, ¿no? Con procedimientos suaves. Bien, hasta ahí nosotros podríamos decir que es esto como una introducción, ¿ya? Es como una introducción, ¿por qué? Porque vamos a empezar ahora a estudiar a cada una de las macromoléculas. Vamos a empezar con las proteínas. ¿Qué es una proteína? Una proteína es un polímero, es un conjunto de el monómero, los aminoácidos, ¿ya? Entonces aquí vemos que el conjunto de aminoácidos llega a formar lo que es la proteína. Las proteínas, entre otros conceptos, son macromoléculas que contienen un número variable de L aminoácidos, ¿ya? Es muy importante hacer la diferencia porque esto es en la célula eucariota, L aminoácidos, que es importante reconocerlo. ¿Cómo están unidos entre aminoácido y aminoácido? Ya lo podemos ver acá, están unidos, enlazados por enlaces peptídicos, ¿no? Estos enlaces peptídicos, ¿ya?, que si van formando, ¿no?, uniendo aminoácido, 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 llega a formar lo que es una cadena polipeptídica. Ahora, estas cadenas polipeptídicas, cuando llegan a tener un peso molecular a partir de 6.000 daltons, o si lo convertimos 6 kilodaltons, ya podemos o lo consideramos como una proteína. Vamos a considerar como una proteína. Si llega a tener un peso igual o mayor a 6.000 daltons o 6 kilodaltons, decimos que es una proteína. ¿Cuántos aminoácidos se ha llegado a descubrir? Se ha llegado a descubrir más de 150 aminoácidos y solo 20 de estos están siendo parte de las proteínas, 20 aminoácidos, ¿ya? Entonces aquí podemos ver
En la figura 3.3, por ejemplo, aquí es un aminoácido, aquí está el otro aminoácido. Ya podemos decir que son agrupaciones o es una formación de agrupaciones de grupos amino con carboxilo. También podemos aprovechar esta figura, jóvenes, porque vamos a describir las partes de un aminoácido, ¿sí? Es muy importante reconocer que un aminoácido está formado por un carbono central, alfa, también está formado por un grupo amino, un grupo carboxilo, un hidrógeno y una cadena lateral que se representa con la letra R. Aquí vemos igual un carbono. Aquí está el carbono alfa, el grupo carboxilo, el grupo, la cadena lateral, el grupo R y el grupo amino en este aminoácido. Este otro aminoácido, aquí está, este es el carbono alfa, el hidrógeno, el grupo carboxilo, el grupo amino, la cadena lateral, el grupo R. Cuando comparten átomos dos aminoácidos, un aminoácido comparte átomos del grupo carboxilo, el otro aminoácido comparte átomos del grupo amino, estos van a liberar lo que es una molécula de agua y van a formar el enlace peptídico covalente. Entonces, ¿cómo se forma el enlace peptídico covalente? Es el compartir de átomos de un grupo carboxilo de un aminoácido y de un grupo amino del otro aminoácido. Pero no comparten todo el grupo carboxilo, todo el grupo amino, no. ¿Cómo estamos viendo? Estamos viendo que es el compartir simplemente de átomos. Aquí estamos viendo que el grupo carboxilo se comparte un oxígeno, un hidrógeno, nada más. Y del grupo amino comparten un hidrógeno, nada más. Y aquí H2O se va a liberar en forma de molécula de agua formando el enlace peptídico covalente. Bien, ¿cuántos aminoácidos hay? Ya hemos dicho que se han descubierto hay más de 150 aminoácidos, pero solo 20 están siendo parte de las proteínas. Son 20 L-aminoácidos que se encuentran en las proteínas. Tenemos la figura 3.4 que lo vemos así muy bonito, bien explícito para memorizarlo. ¿Ya? Antes a los aminoácidos jóvenes los dividíamos aminoácidos hidrófobos, no hidrófobos, ¿no? 10 aminoácidos hidrófobos, 10 hidrófilos, ¿no? Ahora no. Ahora la clasificación, según Junqueira, tenemos diferentes grupos, ¿no? Estos 20 aminoácidos, los no polares, los alcohólicos, los aromáticos, los ácidos carboxílicos, las bases aminadas, las amidas, los sulfurados y los del grupo imino. Si vemos, todos tienen esas 5 partes que hemos mencionado de un aminoácido. Por ejemplo, vamos a ver acá la alanina, la L-alanina. Tenemos el carbono alfa, ¿ya? Aquí tenemos el grupo amino, aquí tenemos el grupo carboxilo, aquí está la cadena lateral y el enlace enlazado con el hidrógeno. Si vemos a ver la fenilalanina, vamos a ver aquí la L-fenilalanina. Aquí está el carbono alfa, aquí está el grupo carboxilo, el grupo amino, la cadena lateral y el hidrógeno. Todos tienen la misma composición, ¿sí? Un carbono alfa, un grupo carboxilo, un grupo amino, una cadena lateral y un hidrógeno. Tenemos que memorizar cada uno desde la inicial, desde L-alanina, L-valina, y también están asociadas en siglas, ¿no? Cada una. La alanina está como ALA, la valina como VAL, la leucina como LEU, así, ¿no? Entonces tenemos que memorizar los 20 en esta tablita, la 3.4, estos 20 aminoácidos. De estos aminoácidos, jóvenes, hay 2 aminoácidos que no tienen el grupo amino. De cuenta de grupo amino, tienen el grupo imino. Se los coloca en el grupo de los iminoácidos, pero son parte del aminoácido porque ayudan a formar igual cadenas polipeptídicas y son parte de las proteínas. Ahora, ¿cuáles son estos aminoácidos que no tienen grupo amino, sino tienen grupo imino?
¿no? Nos habla de la prolina y la hidroxiprolina, ¿ya? Donde tienen un grupo imino. Y en este cuadrito, bueno, solo nos muestra la prolina, pero en el contexto también menciona la hidroxiprolina. ¿Por qué se llaman aminoácidos? Porque no tienen grupo amino, tienen grupo imino, es decir, no tienen el NH2, solamente tienen NH. Bien, las proteínas podemos hacer una clasificación. Si está formada solo o exclusivamente por aminoácidos, es una proteína simple. Si están formadas aparte de aminoácidos con un grupo prostético, con una parte no proteica, son proteínas conjugadas. Ejemplo, las nucleoproteínas, glicoproteínas, lipoproteínas, fosfoproteínas, hemoproteínas, flavoproteínas, metaloproteínas, tal como lo podemos leer acá. Para poder entender, por ejemplo, qué es una glicoproteína. Está formada por aminoácidos, pero también está asociada a polisacáridos. Entonces, una glicoproteína es un tipo de proteína conjugada. ¿Qué será una nucleoproteína? Está formada, aparte de aminoácidos, asociada con ácidos nucleicos. Por eso se llama nucleoproteína. Bien. Ahora, ¿cómo se encuentran las proteínas? ¿Cómo están los aminoácidos dentro de la célula? Y cómo esa secuencia de aminoácido influye en la forma tridimensional y en la función biológica de la célula. La forma tridimensional, como lo podemos observar acá, esta es una figura del libro también, es la figura 3.5. Esta forma tridimensional está relacionada por la secuencia de aminoácidos y el número de cadenas polipeptídicas. Si nosotros, se han hecho estudios, ¿no? Si nosotros llegamos a desnaturalizar una proteína, es decir, que pierda la forma natural, si esta proteína tiene la oportunidad de renaturalizarse, se renaturaliza igual que al inicio, igualita, no va a cambiar. ¿Por qué se renaturaliza igual? ¿De qué depende esta forma tridimensional? Depende de la secuencia de aminoácidos y del número de cadenas polipeptídicas. Los aminoácidos que son hidrófobos, que le temen al agua, cuando se está naturalizada o renaturalizada, siempre va a estar oculta, van a estar adentro. Pero los aminoácidos que son hidrófilos, que son polares, no le temen al agua, esos siempre se van a encontrar aquí afuera. Bien. Ahora, dentro de la célula, las proteínas se encuentran en esta configuración nativa, ¿no? O sea, tiene que tener una forma, en esa forma tridimensional, en esa forma nativa, para poder cumplir su función. La forma tridimensional de una molécula va a depender en las condiciones del pH y la temperatura existente en un organismo. Cuando se van formando los diferentes grados o niveles proteicos, hay diferentes fuerzas de estabilización, ¿no? Para que pueda estar conformada una proteína. ¿Cuáles son estas fuerzas de estabilización? Son los enlaces peptídicos, la interacción hidrofóbica, el enlace puente de hidrógeno, los enlaces disulfuro, o también llamado SS o azufre-azufre. Bien, ¿cuáles son esos niveles de organización? Vamos a ver en esta parte esos niveles, ¿no? Tenemos acá que la secuencia de aminoácidos influye en la forma tridimensional y en la función biológica. Aquí podemos observar que una estructura primaria, bueno, aquí solamente se ha colocado las dos figuras de nuestro libro, la 3.6 como ejemplo de estructura secundaria en una hélice y la estructura terciaria en la figura 3.7. La estructura primaria hay que entenderlo, jóvenes, como que solamente es una secuencia de aminoácidos, como una cadena, sí, recta, de aminoácido, 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 así, recta. ¿Qué enlaces estaría uniendo estos aminoácidos? Está formado por enlaces peptídicos. Una estructura secundaria y es más organizada, un ejemplo característico es la alfa hélice, que están enlazadas acá por puentes de hidrógeno. En una estructura terciaria y es un plegamiento sobre sí misma, ahí lo podemos observar, formando estructuras globulares o alargadas. Luego,
podemos decir que la unión de o la conformación de estructuras terciarias va a formar una estructura cuaternaria. Podemos volver atrás y aquí vamos a observar, a ver específicamente ampliando. Esta es una estructura cuaternaria, esta proteína. Esta es la hemoglobina, ¿no?, que se encuentra en el glóbulo rojo. Tiene cadenas alfa, tiene cadenas beta. ¿Ve? Esta es una estructura terciaria, se juntan y forman una estructura cuaternaria. Pueden ser cadenas iguales, pueden ser cadenas diferentes. Ahora, cada cadena, cada subunidad, cada monómero, ¿cómo se los conoce, no? A cada cadena se la conoce, ya les he dicho, como subunidad o también se la conoce como monómero. ¿Qué los une a cada subunidad, a cada monómero? Los une lo que son los puentes de hidrógeno, ¿no? Tal vez este detalle es importante. A cada subunidad, cada cadena los une los puentes de hidrógeno. Ejemplo de algunas proteínas en estructura cuaternaria. No solamente la hemoglobina, también tenemos a los microtúbulos, los microfilamentos, capsómeros de virus y muchos complejos enzimáticos. Bien, vamos a estudiar otra proteína que son las chaperonas. Las moléculas chaperonas ayudan en la formación de las moléculas proteicas de estructura así, ¿no?, de su forma compleja, y no solamente a la formación. También una chaperona va a ayudar a la destrucción de las proteínas defectuosas. Pero como concepto, ¿qué es una chaperona? Una chaperona, aquí está representado, ¿no?, así como un barrilito. Aquí también está representado en esta estructura de color naranja. Una chaperona es una proteína que tiene la capacidad de unirse cuando una proteína está empezando a formarse, está empezando a nacer, podemos decir. Aparece la chaperona y la acompaña a la proteína. La acompaña hasta que la proteína esté totalmente plegada, esté totalmente conformada con sus otras cadenas polipeptídicas hasta que sea una proteína funcionante. Pero ¿qué pasaría si la proteína estuviese totalmente dañada? Como dice acá, ¿no?, está mutada. ¿Qué va a hacer la chaperona? La chaperona lo que va a hacer, si no tiene ya reparación esta proteína, la chaperona la va a degradar, la va a destruir. Para esto, la chaperona necesita energía, ¿no? Necesita la energía para su degradación de la proteína defectuosa. Va a necesitar lo que es el ATP, ¿no? Se realiza esta función de la chaperona, la degradación, como vemos aquí. Proteína muy dañada, la chaperona, ¿qué va a hacer? La va a degradar, la va a eliminar, ¿no? Esto aquí sí va a necesitar gasto de energía proporcionada por el ATP. ¿La chaperona es específica solamente de la célula ahí en el citoplasma? No. También vamos a ver en el siguiente capítulo que hay chaperonas que se unen a las mitocondrias. Vamos a ver en el capítulo 10 que hay chaperonas que se unen al retículo endoplasmático. Vamos a ver, cuando hablamos de las proteínas, es muy importante mencionar lo que son las enzimas, ¿no? Lo que son estos catalizadores. Las enzimas son moléculas proteicas. Todas las enzimas son proteínas. ¿Ya? Ahí no nos tenemos que perder. Estas enzimas son proteínas, son moléculas proteicas que aceleran intensamente determinadas reacciones químicas, tanto en el sentido de la síntesis de las moléculas como la degradación de las moléculas. Son catalizadores. Nosotros no nos tenemos que olvidar que una enzima puede acelerar una reacción o puede para la síntesis o para la degradación. Ahora, ¿por qué hablamos acá de las enzimas, ¿no? Antes, ¿de dónde salen las enzimas? Las enzimas son proteínas, eso no nos tenemos que olvidar. Ahora, en el título, ¿qué nos muestra? Dice, los genes controlan el metabolismo celular a través de las enzimas. El metabolismo celular se refiere a la síntesis de moléculas, a la degradación de las moléculas. ¿Cómo cumple la función esto? Dice, los genes controlan el metabolismo celular. ¿Qué es un gen? Un gen es una parte del ADN.
esa partecita de ADN, esa partecita de nucleótido, sufre una expresión génica. Se va a transcribir en una molécula de ARN. Y esa molécula de ARN luego se va a traducir. ¿En qué se va a traducir? En una proteína. O en un tipo de proteína es la enzima. Es por eso que nos pone desde el título, los genes controlan el metabolismo celular. ¿Cómo van a controlar la síntesis de moléculas, la degradación de moléculas? A través de las enzimas, porque de los genes va a haber una expresión génica. Se va a transcribir en ARN y se va a traducir en proteínas. Bien, es así que las enzimas, jóvenes, tenemos aquí la figurita 3.1, es responsable de la maquinaria química intracelular. Gracias a estas enzimas, las células ejecutan en milisegundos la síntesis de moléculas. Los conocemos, son catalizadores eficientes. Hoy en día se utiliza para la síntesis in vitro también estas enzimas y la producción industrial. Entonces no nos vamos a olvidar que es una enzima, la enzima es una proteína. Lo que vemos en esta figura es la acción enzimática. ¿Qué es lo que podemos observar? Que una enzima, para cumplir una función, para poder catalizar, para cumplir su acción enzimática, sí o sí necesita un sustrato. ¿Qué es el sustrato? El sustrato es una molécula, en este caso nos pone como ejemplo el ATP, nos pone la glucosa. Puede ser otra proteína, puede ser cualquier otra molécula que la enzima va a utilizar para catalizar. Entonces, para la acción enzimática, la enzima necesita el sustrato, necesita el sitio de unión o el sitio activo. Puede haber uno o más sitios activos, son regiones tridimensionales complementarias al sustrato. Una vez que se une el sustrato a la enzima, este lo va a catalizar, lo va a modificar químicamente. Veamos, ingresa como ATP glucosa, cuando ya lo cataliza la enzima, este sustrato sale como ADP y glucosa 6-fosfato. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es la función de las enzimas? Va a haber algunas enzimas que sí muestran van a mostrar una especificidad, ¿ya? Sí o sí se unen con un tipo de sustrato y no se unen con otros. Ahí nos menciona la deshidrogenasa láctico, que solo es específica para el sustrato, el lactato. También nos habla de la enzima, como ejemplo, la de aminoácido oxidasa, que ataca solo los de aminoácidos. Ahora, ¿todas las enzimas son específicas para un sustrato? No. También hay enzimas que actúan sobre varios compuestos, ¿no? Ahí nos habla de las enzimas, las fosfatasas. Vamos a ver lo que es una parte importante en cuanto a la terminología. ¿Ya? Vamos a ver qué es una coenzima, apoenzima, qué es un cofactor. Vamos a empezar primeramente con el cofactor. Así, es una palabra general. En este ejemplo nos muestra el sustrato, nos muestra ahí la enzima, ¿no? Que está representada ahí. La enzima ya hemos dicho que se une con el sustrato. Cuando la enzima, jóvenes, necesita, ya sea de otra molécula más o necesita de iones metálicos, por ejemplo, ¿ya? Aquí está su sustrato. Pero si la enzima además necesita de otras moléculas o iones, por ejemplo acá, esta enzima, aparte del sustrato, necesita de esto. Entonces, esta enzima, así en forma general, se llama cofactor. Nos dice, es una porción no proteica, pero es activador. Entonces, ¿qué es el cofactor? El cofactor es la palabra general cuando la enzima, aparte del sustrato, necesita una molécula o un ion metálico. ¿Ya? Ahora, cuando yo hablo de coenzima, cuando digo que este cofactor es una coenzima, la coenzima es la molécula que la enzima necesita como cofactor. Ahora, ¿qué es el concepto de holoenzima? Es el complejo, tal como vemos acá, formado por ¿quién? Entre la enzima con el cofactor. Cuando se une la enzima y el cofactor, hablamos de una holoenzima. ¿Qué pasa si removemos al cofactor? Quitamos al cofactor de la enzima. Ahora la enzima se conoce como apoenzima, nada más. ¿Y qué pasaría si esta apoenzima le volvemos
a ligar el cofactor. Hemos formado una proteína conjugada. Ahora también hay un detalle, ¿no? Que muchas enzimas donde la parte activa de sus coenzimas sí o sí contienen vitaminas del grupo B, ¿no? Por ejemplo, la riboflavina, la tiamina, el ácido pantoténico y también la nicotinamida. Para que pueda catalizar mejor la enzima, es importante que la parte activa de muchas coenzimas, ¿sí? La parte activa, ¿no? De esas coenzimas contengan vitaminas del grupo B. Bien, ¿cómo es la nomenclatura de nuestras enzimas? En la nomenclatura se ha utilizado el nombre del sustrato más el sufijo asa. Por ejemplo, si el sustrato es el ARN, entonces la enzima se llama ribonucleasa, ¿no? Ahí en la tablita 3.2 tenemos las principales clases de enzimas de acuerdo con la nomenclatura de la Comisión de Enzimas de la Unión Internacional de Bioquímica. No es una clasificación completa, ¿no? Luego, a partir de esta clasificación, son 6 grupos, las han ido subdividiendo. Nosotros tenemos que memorizar cuáles son estos grupos, el grupo de las oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas, ligasas, qué es lo que cataliza cada grupo, así en forma general, y muy importante, cuál es la subdivisión que tiene este grupo con algunos ejemplos de enzimas. Por ejemplo, las oxidorreductasas, ¿qué catalizan? Son enzimas que catalizan reacciones en las cuales en un momento un compuesto puede ser reducido y otro compuesto va a ser oxidado. Es decir, un compuesto va a haber pérdida de moléculas y en otra va a haber una ganancia de moléculas. Ejemplo de estas enzimas, las deshidrogenasas, oxidasas, peroxidasas. Y así, cada compuesto tiene una función en la catálisis y un grupo como ejemplo de enzimas, ¿sí? Muy bien. Ahora, si vemos acá, las enzimas las han puesto el nombre con el nombre del sufijo, el sufijo con la terminación asa y el nombre del sustrato, ¿no? Lleva el nombre del sustrato con el sufijo asa. Pero no todas las enzimas se llaman así, ¿no? Hay algunas, por ejemplo, que tienen la terminación ina. La pepsina, tripsina, la lisozima. La actividad enzimática es muy sensible a la acción de varios factores, ¿no? Hay factores que afectan, por ejemplo, la temperatura. Son muy sensibles, la actividad de las enzimas es extremadamente sensible a diversos agentes químicos, físicos y puede ser inhibida de varias maneras. Aquí podemos hablar de la temperatura, por ejemplo, el frío que utilizan, ¿no? Utilizan el frío a menos 195.8 grados centígrados, ¿no? Donde va a deprimir la actividad enzimática utilizando el frío con nitrógeno líquido. Y al deprimir la actividad enzimática, retrasa el proceso, por ejemplo, de la lisis celular, del deterioro de las muestras. Esto es importante para el trasplante de órganos, embriones, para el cultivo de tejidos, para la conservación de muestras de tejido. Pero también puede haber una inhibición de las enzimas de varias maneras. Puede ser una inhibición competitiva o una inhibición no competitiva. Una inhibición competitiva es cuando el inhibidor compite con el sustrato. ¿Para qué? Para situarse en el sitio activo. Esta inhibición competitiva va a estar influenciada por la concentración del sustrato. Si hay el inhibidor y el sustrato, va a depender del sustrato. Pero el inhibidor compite con el sustrato. Si hay sustrato, va a ganar el sustrato. Pero si no hay sustrato, bueno, ganaría el inhibidor. Pero ha hecho una competición el inhibidor con el sustrato para ocupar el sitio activo de la enzima. En la inhibición no competitiva, no es afectada por la concentración del sustrato. No importa que esté el sustrato ahí. Vemos acá el mecanismo del inhibidor. De igual forma, este va a inhibir a la enzima. Se une al sitio activo, inhibe a la enzima. Bien, también tenemos que hablar sobre las cadenas enzimáticas que operan bajo una regulación, ¿no? Estamos hablando de la regulación alostérica.
La regulación alostérica es un tipo muy común de acción o de regulación enzimática. Vemos acá una cadena enzimática de 5 enzimas, la primera enzima, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Se activa la primera enzima, da un producto, activa la segunda enzima, da un producto, activa la tercera enzima, da un producto, activa la cuarta, da un producto, activa la quinta enzima, da un producto. En esta cadena enzimática podemos ver que la L-isoleucina, ya como resultado, tiene afinidad y se une a un sitio de unión, a un sitio activo de la primera enzima, donde la primera enzima se va a inactivar. Al inactivarse, ya no sigue esta secuencia de la cadena enzimática, se detiene ahí, se ha inhibido. A esta forma de regulación donde se está inhibiendo la primera enzima para no continuar la cadena enzimática, se está autorregulando, ¿no? Se conoce como regulación alostérica. En la figura 3.14 de nuestro libro también podemos observarlo perfectamente. Miren la enzima, el centro activo que se une al sustrato. Cuando se une el sustrato a la enzima está activada. También la enzima tiene otros sitios de unión como el centro alostérico. Si el centro alostérico está ocupado por el producto, el regulador o el modulador, manda una señal para que el centro activo se altere, se separe del sustrato y la enzima sin el sustrato, ¿cómo se encuentra? Se encuentra inactivada. Entonces, la enzima, si está ocupado el centro activo, la enzima está activa. Si está ocupado el centro alostérico, la enzima está inactivada. Alostérico quiere decir otra forma, cambio de forma. Las enzimas en un momento bien pueden estar activadas y en otro momento bien están inactivadas. Bien, hay otra condición en las enzimas, en las proteínas, que es la fosforilación proteica. ¿Ya? ¿Qué se refiere con esto? Miren, podemos observar que cuando las proteínas tienen agregado un grupo fosfato, pueden estar activadas. Otras proteínas, cuando tienen el grupo fosfato, no están activadas, pueden estar inactivadas. Esta también es otra condición para cambiar el estado de las proteínas. Bien, vamos a pasar a lo que son las isoenzimas. Las isoenzimas son moléculas, son enzimas de la misma especie que actúan sobre el mismo sustrato, pero que presentan diferencias en la actividad, ya sea un pH óptimo, la movilidad electroforética. Un ejemplo de una isoenzima muy estudiada es la láctico deshidrogenasa. Esta es muy importante para la producción de energía en células anaerobias, en bacterias o en situaciones de hipoxia. Es una molécula, la láctico deshidrogenasa, que está conformada por 4 cadenas polipeptídicas, no de 2 tipos, ¿no? Tenemos ahí los monómeros M, ya, y los monómeros H. Tiene que estar formada solo por 4 cadenas polipeptídicas. Combinando estos monómeros, se llegan a formar 5 diferentes lácticos deshidrogenasas. Por ejemplo, tenemos, si está formada por 4 cadenas M, miren, 4 cadenas M, H0, solo 4 más 0, 4. Este es un tipo de láctico deshidrogenasa. Puede haber otra, 3 cadenas M, H1, puede haber otra M2, H2, puede haber otra M1, H3, puede haber otra M0, H4. Todas estas láctico deshidrogenasas atacan al mismo sustrato. ¿Quién es el sustrato? Es el ácido láctico, pero atacan a diferentes velocidades. Los 20 aminoácidos permiten la construcción de una enorme variedad de moléculas proteicas con diferentes funciones. Si vemos en nuestra tablita 3.4, el grado de diversidad funcional de las diferentes macromoléculas y las funciones, quien lleva mayor diversidad funcional son las proteínas. Está en 4º grado de diversidad funcional. Tiene funciones enzimática, estructural, informativa, movimiento celular y la función energética. Es la macromolécula que lleva más funciones que los ácidos nucleicos, que solo es informativa, los lípidos y los polisacáridos. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver lo que son los ácidos nucleicos.
Como segunda macromolécula, que es muy importante. Los ácidos nucleicos también son moléculas polimerizadas, es un conjunto de nucleótidos. Los ácidos nucleicos se forman por la polimerización de estas unidades llamadas nucleótidos, donde podemos observar acá un nucleótido de ARN o RNA y un nucleótido de ADN o DNA, como nos muestra la figura 3.15. ¿Cuáles son? ¿De qué está conformado? Cada nucleótido contiene residuos de una molécula de ácido fosfórico, este es el ácido fosfórico, una pentosa, que es el azúcar, y una base púrica o pirimidínica. Dentro de las bases púricas hablamos de la adenina, la guanina, y dentro de las bases pirimidínicas, la citosina timina en el ADN y citosina y uracilo en el ARN. Los ácidos nucleicos son moléculas informativas, controlan procesos del metabolismo celular, la síntesis de macromoléculas, la diferenciación celular, pueden realizar la transmisión genética a una progenie. ¿Cómo se llegan a formar los nucleótidos? A partir de los nucleósidos, ¿no? Donde un nucleósido, jóvenes, solo tiene, a ver, lo vamos a aumentar para poder observar acá. Esto es ahorita un nucleótido. Si yo le quito el ácido fosfórico, y solo está conformado por el azúcar y la base nitrogenada, ese es un nucleósido. Y los nucleósidos servirán para formar lo que son los nucleótidos. En la figura 3.16 nos muestra muy bien las diferencias del ADN, el ARN y algunas características en común del ADN con el ARN. Por ejemplo, las purinas entre el ADN y el ARN, a ver, aquí lo podemos aumentar para poder observar mejor. Aquí en nuestra figurita, el ADN y el ARN comparten las mismas purinas, adenina, guanina. Las pirimidinas, solo la timina en el ADN, solo el uracilo en el ARN, y la citosina tanto en ADN y en ARN. La pentosa, el azúcar en el ADN, solo es la desoxirribosa y en el ARN la ribosa. Y el ácido fosfórico, que es común tanto en el ADN y en el ARN. ¿No? Esta es la figura 3.16 para poder observarla. Esta tablita es muy importante porque nos muestra las características de los principales tipos de ácidos nucleicos, como el ADN, los tres tipos de ARN que hay. El ADN, los componentes, ya dijimos, el ácido fosfórico, la azúcar, la desoxirribosa, las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina, timina. Las funciones que controla todo el funcionamiento de la célula y transmite la información genética para las otras células, la ubicación donde se localiza el ADN, en la célula eucariota en el núcleo, en la procariota en el nucleoide, también hay ADN en las mitocondrias, en los cloroplastos y algunos virus, porque también hay virus de RNA. El tamaño de la molécula muy grande, difícil de determinar, la forma, una doble hélice, pero puede haber excepciones como una cadena simple, un filamento simple en ciertos virus. Las moléculas de ARN, que ya lo vamos a ir describiendo en cada uno posteriormente de sus características. El ADN es el depositario de la información genética y la transmite a las células hijas. El ADN es el responsable, no olvidaremos, del almacenamiento y la transmisión de la información genética. Se encuentra en la célula eucariota conformando parte de los cromosomas, ¿sí?, nucleares. Vamos a ver acá estructuralmente en la figura 3.20 que el ADN consiste en dos cadenas de nucleótidos que están dispuestos helicoidalmente. Ya no es una cadena recta así paralela, son cadenas paralelas, como la vemos en la figura 3.19, pero no es recta. Estas dos cadenas están en forma helicoidal. Vemos que tiene dos tipos de enlaces, los puentes de hidrógeno como enlaces no covalentes, uniendo las bases nitrogenadas. Siempre una purina con una pirimidina. Miren. Purina con pirimidina. La purina es la adenina, la pirimidina es la timina. La purina es la guanina, la pirimidina es la citosina. Y también uniendo nucleótido con nucleótido tenemos los enlaces diéster fosfato o fosfodiéster. Si gustan, es lo mismo. Entonces acá las dos cadenas polinucleótidas los une las bases nitrogenadas y cada nucleótido acá lateralmente lo une los enlaces
fosfodiéster o diéster fosfato. Una vuelta completa contiene 10 pares de nucleótidos, se encuentran dos surcos, uno mayor, uno menor. La doble hélice tiene un ancho, podemos decir, de un diámetro de 2 nanómetros, una vuelta completa helicoidal a una longitud de 3.4 nanómetros. La molécula del ADN es bicatenaria porque tiene las dos cadenas polinucleótidas y si bien es bicatenaria, antiparalela. Una corre, como vemos en la figura 319, del polo o el extremo 3 al extremo 5 y la otra del extremo 5 al extremo 3. Bien, vamos a entrar a lo que es el ARN. El ARN transfiere la información genética del ADN hacia las proteínas. El ARN es de cadena sencilla, existe solo excepcionalmente en forma de doble cadenas complementarias, podemos mencionar en algunos virus, y desde el punto de vista funcional y estructural se distinguen tres variedades, ¿no? Tenemos el ARNT, el de transferencia, el mensajero y el ribosomal. El ARNT, aquí podemos observar que es una sola cadena que está plegada, que tiene la forma de una hoja de trébol, conformada entre 75 a 90 nucleótidos, un peso molecular de 23 a 30 kilodaltons. ¿Y la función cuál es? ¿No? Transferir estos aminoácidos a una posición correcta cuando se está formando la cadena polipeptídica, tal como nos dice acá. ¿Cómo agrega el aminoácido? Gracias a que el ARNT tiene un segmento de 3 nucleótidos que se llama anticodón y se complementa con un codón del ARN mensajero, donde podemos observar este extremo, que este es el extremo 3, ya aquí, ¿no? Que tiene una secuencia de un ácido adenílico y dos ácidos citidílicos. Cuando se une el anticodón con el codón, ya gracias a la hidrólisis de la energía del ATP, el extremo A, el ácido adenílico, ya va a sufrir una modificación, va a activar una enzima, es la acil-ARNT. Esta enzima es específica para portar un aminoácido y conformar una cadena polipeptídica. Bien, vamos a ver lo que es el ARN mensajero. El ARN mensajero se sintetiza en los cromosomas por la transcripción o a partir de una hebra del ADN. El peso molecular, de 100 a miles de daltons. El tamaño del ARN mensajero es mayor al de la proteína. ¿Por qué? Porque 3 nucleótidos llegan a sintetizar un aminoácido. Aunque esto es en la célula eucariota, en la bacteria es mayor. Podemos ver que hay un extremo 3 y un extremo 5. Aquí vemos la molécula. ¿Cuál será el extremo 3? El extremo 3, ¿qué nos dice el libro textualmente? El extremo 3 presenta una extensión de polinucleótidos de adenina. Este es el extremo 3. Y el extremo 5 presenta una capucha de enzimas. Extremo 5, extremo 3. Algo muy interesante es que el ARN mensajero, jóvenes, cuando se forma a partir de la transcripción, se forma como una molécula primeramente de hnRNA, ¿ya? Donde el ARN mensajero deriva de precursores nucleares. ¿Cuál es ese precursor nuclear? Es el hnRNA. Se rompe en el núcleo y los pedazos de esta molécula precursora son removidas para formar un ARN mensajero. Ahora, ¿qué segmentos van a ser removidas? Cuando se forma del ADN una molécula precursora hnRNA, tiene esas secuencias que no se codifican, se llaman intrones. Digamos que estos sean los intrones. Hay intrones, exones, intrones, exones. Lo que se elimina de esa molécula precursora van a ser los intrones y solo se quedan los exones. Y ahí ya tenemos el ARN mensajero, podemos decir, maduro. Los intrones son secuencias de nucleótidos silenciosas. Un detallito. En las procariotas no hay intrones, tampoco se forman las moléculas de hnRNA. Bien, en la figura 3.24 vamos a hacer la descripción de lo que es el ARN ribosomal.
El ARN ribosomal es de los 3 tipos de ARN, tal vez la molécula más abundante, representa el 80% del ARN, tiene la forma de partículas visibles, siendo parte de los ribosomas. Los ribosomas se unen a la molécula del ARN mensajero formando un polirribosoma. Tiene 2 subunidades, una subunidad menor y una subunidad mayor. La subunidad mayor tiene 3 tipos de ARN, 28S, 5.8S, 5S, y la subunidad menor podemos observar acá, ¿no? Incluso en el tamaño, pero solamente tiene un tipo de ARN, ¿no? La subunidad menor tiene la 18S. Es diferente en las procariotas. ¿Cuál es el peso molecular? El coeficiente de sedimentación del ribosoma, todo el ribosoma, en una eucariota es 80S y en una procariota, en la bacteria, es 70S. ¿De qué está formado un ribosoma? Está formado de ARN ribosomal y hay 50 proteínas más o menos, ¿no? Donde le da la basofilia citoplasmática el ribosoma a este citoplasma. Bien, otra característica que podemos mencionar, que el ARN puede tener acción enzimática. Se ha visto que, se ha observado, se ha estudiado que al inicio los ARN son moléculas muy grandes y algunos segmentos llegan a ser removidos, ¿no? Llegan a ser eliminados, ¿no? A través de una catálisis, donde se mueven los intrones y ensamblan los exones. Esto se ha hecho estudios in vitro, analizando y estudiando la enzima ribosima. ¿No? La ribosima es un tipo de ácido nucleico, es un tipo de ARN con función catalítica. Bien, hasta aquí lo que es los ácidos nucleicos. Y por último, en la parte de los ácidos nucleicos, se ha estudiado las características del ARN ribosomal a través de la técnica de hibridación. Se ha formado híbridos de una molécula de ADN con el ARN para caracterizar o buscar características específicamente del ARN. Por eso sabemos que el ARN tiene otros nucleótidos, puede llegar a formar, tiene un extremo 3, un extremo 5, ¿no? Y otras características más, gracias a la técnica de hibridación. Bien, vamos a continuar con lo que son los lípidos. Es muy importante porque forman reservas nutritivas y tienen función estructural en las membranas celulares. Los lípidos son compuestos o están formados por los compuestos de carbono. Cuando estos se extraen de las células y de los tejidos a través de disolventes orgánicos no polares como el éter, cloroformo, benceno, extraemos a los lípidos. Los lípidos en la célula tienen 2 funciones, 2 categorías. Están los lípidos de reserva nutritiva, están los lípidos estructurales. Entre los lípidos, aparte de estos de reserva nutritiva y los estructurales, también hay otros lípidos con funciones fisiológicas, lípidos de información. Menciona la vitamina E, la vitamina K, la vitamina A. También están las hormonas esteroides de la glándula suprarrenal, ¿no? Del ovario, de los testículos. También menciona la vitamina D, el 1,25 dihidroxicolecalciferol, que son lípidos de información. Dentro de los lípidos de reserva nutritiva, muy importante mencionar los triglicéridos, ¿no? ¿Qué es un triglicérido? Es la conformación de 3 ácidos grasos unidos a un glicerol, ¿no? Por enlaces ésteres. ¿Dónde se encuentran estos triglicéridos? Característico en la célula adiposa. La función, reserva energética, aislante térmico, ¿no? Esto importante como aislante térmico en los osos, en los pingüinos. Entre los lípidos estructurales, no olvidar, se llaman así porque son los componentes de todas las membranas plasmáticas, componente de la envoltura nuclear, componente de la envoltura de las organelas. Es un lípido estructural, lo podemos observar, es una molécula larga, tiene 2 extremos, un extremo hidrofílico con carga y un extremo hidrofóbico apolar, no ionizada. También se conoce como cadenas alifáticas.
Dentro de estos lípidos estructurales están los fosfolípidos, los glicolípidos, también podemos mencionar el colesterol. Los fosfolípidos, por ejemplo, muy común, decimos los 4 tipos de fosfolípidos muy comunes, ¿no? La fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina, fosfatidilinositol. Otro ejemplo de dentro de estos, por ejemplo, dentro de los fosfoglicéridos, si quisiéramos hablar, el más simple es el ácido fosfatídico, ¿no? Este ácido fosfatídico, ¿de qué está formado? Un glicerol, un ácido fosfórico, 2 ácidos grasos. Es el más común. Y dentro de los más comunes de estos fosfoglicéridos menciona a nuestros fosfolípidos, ¿no? Dentro de estos, los más comunes que ya lo hemos mencionado. Bueno, los glicolípidos, los glicosfingolípidos, ejemplo el cerebrósido, el colesterol pertenece al grupo de los esteroles, hay en la membrana de las células animales, no hay en las vegetales hay otro tipo de esteroles conocidos como fitoesterol. Tenemos las figuras 3.26, 3.27, 3.28, mostrándonos ejemplos de algunos lípidos estructurales. Bien, por último, hablamos de los polisacáridos. Los polisacáridos son macromoléculas polimerizadas por monosacáridos. Forman reservas nutricionales y se unen a las proteínas para formar una glicoproteína. Si un polisacárido, el azúcar, se une a la proteína, forma una glicoproteína. Llegan a tener función enzimática estructural. También el ejemplo de un polisacárido es un proteoglicano, ¿no? Con función estructural. ¿Qué es un polisacárido? Polímeros de monosacáridos. Estos pueden estar en forma de moléculas lineales o ramificadas. La molécula de algunos polisacáridos puede ser simplemente la repetición de un solo monosacárido, denominado polisacárido simple o un homopolímero. Ejemplo, el almidón, el glucógeno, ¿no? Donde el único monosacárido es la D-glucosa, no contiene otro tipo de monosacárido. Pero si el polisacárido está formado por diferentes monómeros, es un polisacárido complejo denominado heteropolímero. Está formado por más de un tipo de monosacárido, ¿no? Es menos frecuente en la célula, pero biológicamente importante. Ejemplo de homopolímeros como polisacáridos de reserva o también los podemos llamar polisacáridos simples, el glucógeno, el almidón. ¿Quién es el monosacárido? De glucosa. Ejemplo del heteropolímero. Estos llegan a ser parte de polisacáridos estructurales en la célula, siendo componentes del glicocáliz, ¿no? De la célula animal, de la pared celular bacteriana y de las plantas. Los glicosaminoglicanos, cuando se unen a las proteínas, van a formar proteoglicanos. Y la porción glucídica, el polisacárido, que se une a una proteína, llega a formar una glicoproteína. Muy bien. Para terminar, la tablita 3.4 que nos resume, ¿no? El grado de diversidad funcional. En primer grado el ácido nucleico, solo con la función informativa. En segundo grado el lípido. Tercero el polisacárido. Y en cuarto grado lo que son las proteínas. Muy bien, jóvenes. Hasta aquí todo lo que es el capítulo 3. Solamente terminar y recordarles que las presentaciones y videos son solo de referencia con una visión general del tema. Es responsabilidad de cada uno de los postulantes estudiar todo el contenido. Les vamos a mencionar constantemente, desde el título del tema, el resumen, la guía, si hay algún caso clínico, la terminología, las tablas, gráficos, dibujos, figuras, etc. Un detallito. Cada uno de ustedes tiene la oportunidad de preguntar cualquier duda, escribir cualquier pregunta en su plataforma Classroom, ya en la sección de la materia de biología celular, en la sección de preguntas y respuestas del tema. No preguntar en cualquier área, específicamente preguntas y respuestas. Cada docente asignado va a ir respondiendo sus dudas en esta semana. Esta semana, entonces, estamos avanzando, jóvenes, lo que es el capítulo 3, el capítulo 4. ¿Ya? Estamos avanzando esto. Entonces, nuestras cuestiones para esta semana hasta el día sábado del capítulo 3 al capítulo 4. Muy bien. Solo animarles a que sigan estudiando,
Muchos éxitos, jóvenes. Hasta otra oportunidad.